Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, igualmente algunos apartes, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido, como siempre, Marc, a este programa. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con Washington, y además ha escrito usted un artículo que está en la página web del País de Madrid con referencia al discurso del Estado de la Unión que pronunció anoche cerca de aquí en el Capitolio ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el presidente Barack Obama. Era el último discurso del Estado de la Unión que iba a pronunciar el señor Obama. Una costumbre esta del discurso del Estado de la Unión que empezó además George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, que después se interrumpió por mucho tiempo y que básicamente desde 1913, en tiempos del presidente Woodrow Wilson, se continuó hasta hoy, con algunas pequeñas interrupciones. ¿Qué dijo Obama anoche? Dijo, en primer lugar, que las políticas de Donald Trump, el precandidato presidencial republicano, por supuesto sin mencionar a Trump, están equivocadas. Señaló el presidente Obama que está mal llevar a cabo algunas políticas contra los musulmanes. Hay que recordar que el señor Donald Trump ha dicho que les prohibiría o que pide la prohibición de la entrada de los musulmanes a territorio estadounidense. Por otro lado, dijo que la economía de Estados Unidos está bastante bien, que quien diga lo contrario se mete al terreno de la ficción. Dijo también el señor Obama que Estados Unidos no debe tener miedo, que el terrorismo no tiene por qué doblegar a Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia del mundo. Y dijo muchísimas otras cosas, como por ejemplo que Estados Unidos puede derrotar la enfermedad del cáncer, para lo cual puso al frente de una cruzada al vicepresidente Joe Biden, y además señaló que tienen que impulsarse políticas para controlar la violencia suscitada por las armas de fuego, y también dijo que hace falta reformar un sistema migratorio y llevar a cabo una reforma migratoria integral, para lo cual se requeriría el concurso del Congreso. Era un discurso más bien mirando hacia el futuro, repito, criticando al señor Donald Trump, y así aparece mencionado en varios periódicos. ¿A usted cómo le pareció este discurso? ¿Le pareció algo histórico, como algunos anticipaban, o fue un discurso de trámite? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿O fue, como dijo Donald Trump en un mensaje por Twitter, un discurso aburrido, que no terminaba, que era muy difícil de ver? ¿Cuál es su parecer sobre este discurso? No, histórico no fue, porque ahora hay tantas cosas históricas que este discurso sin duda no es histórico, pero es el principio de la despedida de Obama. Le queda un año en la presidencia y yo creo que empieza a través de la retórica. Obama es bueno con la retórica y ha hecho mucha política desde que empezó su carrera y empezó su campaña en el 2007 a la Casa Blanca con discursos, ha hecho política con los discursos. Pues a través de los discursos, a través de la retórica, él quiere modelar su legado, es decir, su lugar en la historia, reivindicar lo que ha hecho durante estos 7 años, ¿no? Y después influir en lo que vendrá después, ¿no? Establecer los términos un poco de lo que puede ser los Estados Unidos del futuro y más inmediatamente el debate político de las elecciones del próximo noviembre. Yo creo que en el discurso intentó hacer un poco esto. Obama intentó, creo, reivindicar la centralidad política, en el sentido de que el patriotismo americano, ¿no? El optimismo americano, todos estos valores que no son demócratas o republicanos. Había algunos puntos del discurso que recordaban a Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan en su último discurso sobre el Estado de la Unión habló de la ciudad reluciente sobre la colina, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos es un faro para el mundo, para la humanidad. Y había un poco de esta retórica en el discurso de Obama. También había un poco del no tengáis miedo al miedo, ¿no? de Franklin Roosevelt, que es uno de los modelos de Obama. Y ocupando la centralidad de la corriente de la historia demócratas y republicanos americana, ¿no? De Estados Unidos, pues apartaba o ponía en un rincón al Partido Republicano, que queda con todo. Obama lo mencionó, ¿no? Cuando hay cambios sociales, demográficos acelerados en un país, como está ocurriendo, y en el mundo, como está ocurriendo ahora, siempre hay fuerzas que quieren frenar los cambios
o que responden a los cambios con políticas del odio, del miedo, del resentimiento. Y Obama intentó, me dio la impresión de que intentaba arrinconar al Partido Republicano en la esquina donde le está poniendo el favorito en las encuestas para la nominación republicana en las elecciones de noviembre, que es Donald Trump, ¿no? Y aquí está el otro aspecto, creo, importante del discurso. No menciono en ningún momento a Donald Trump, pero yo creo que fue el mejor argumento que he oído hasta ahora contra Donald Trump, y para colocar a Donald Trump como un personaje, una figura que va en contra de lo que representa Estados Unidos en el mundo. Raquel Gómez. Bueno, el debate, el discurso del Estado de la Unión es algo que, como bien comentabas al principio, es más una tradición que una práctica gubernamental útil, digamos. El presidente del gobierno se alaba a sí mismo, cuenta qué hizo y qué va a hacer, y no supone, digamos, un debate real, fáctico, entre oposición y gobierno. Pero más allá de eso, este tipo de discursos que se preparan durante meses y que para los que Obama pasa horas con sus asesores y todos los presidentes hacen lo mismo, hace unos meses me imagino que Obama sí sabía que tenía que preparar un discurso de cara a quien fuera a ser su sucesor, que ya sabía más o menos quién podría ser, pero probablemente no sabía que tendría que estar velado por un discurso anti-trumpista, ¿no? Negacionista de Trump. Y seguramente esa sea la novedad, que hace 6 meses o hace 8 meses quien estuviera hilando los primeros borradores de ese discurso no creo que tuviera en mente que tuviera que frenar y que hacer uso de ese tipo de retórica negacionista contra Trump y contra el odio, como bien decía Mark. En términos de contenido, creo que fue interesante que dedicara mucho tiempo a los temas de cambio climático. A Cuba pasó por encima, hubo temas en los que apenas tocó, pero el cambio climático es algo que creo que especialmente le interesa y que está muy centrado en ello. Y más allá de lo que puedan opinar unos u otros, no creo que los discursos de este tipo sean los que marquen, digamos, la historia de lo que puede hacer este presidente, sino los discursos que le salen más espontáneamente cuando hay episodios concretos, como las lágrimas del otro día o el caso de Trayvon Martin, ¿no? Creo que ahí es donde Obama se luce más que en los momentos en los que se prepara, más allá de que el presidente de la Cámara de Representantes no pudiera casi aguantar la risa ayer con algunas de sus bromas. Al fin y al cabo, Obama es un gran orador. Obama en algunos discursos ha pronunciado discursos históricos, como era aquella convención del Partido Demócrata en el año 2004 en Boston, cuando habló de unos Estados Unidos de América muy unidos, precisamente. Pero luego, cuando tomó posesión del cargo la primera vez, el 20 de enero de 2009, pues el discurso que pronunció defraudó en cierto modo. ¿Este discurso de anoche a usted la sedujo o la aburrió? Obama ha puesto una vara muy alta en sus discursos, en la medida en que es un orador hilvanado, organizado, con un uso alto de simbolismo, de figuras del pasado, y tiene buen ritmo cuando él habla en público. Entonces es difícil ahora que Obama se supere a sí mismo, y uno siempre espera de Obama un gran discurso. Este no fue un gran discurso. Fue un discurso importante, aparte de por ser el último que va a pronunciar ante el Congreso, porque buscó cambiar la visión de la forma como Estados Unidos está percibiéndose. Y lo hizo un poco contraponiendo la esperanza contra el miedo, y parecía entonces el presidente de una compañía que ha pasado por una etapa difícil, diciéndole a sus accionistas y a sus empleados: tranquilos, las cosas no están tan mal, la economía se ha recuperado, el empleo está bajo, hay razones para estar contentos, las amenazas que tenemos no van a acabar con esta compañía, seguimos siendo la compañía más grande y más importante del mundo. Fue un discurso para quitar la ansiedad. En cierta forma creo que fue efectivo, porque tenía razones de peso, no más ver con las cifras de la economía, que son irrefutables, y ver realmente que este país sigue siendo, y sobre todo cuando los demás van colapsando, la economía más fuerte del mundo. Marcó su discurso alrededor de 4 preguntas que muestran mucho la ambivalencia de Obama, esa forma de verle los dos lados al asunto. La primera es cómo darle oportunidades a todos a la luz de una buena economía. La segunda es cómo poner la tecnología al servicio de la gente y no en contra. Siempre son estas como grandes contradicciones que tiene Obama en su cabeza. Cómo mantener a Estados Unidos seguro sin atentar contra la libertad de los ciudadanos, y cómo reflejar
dentro de las actividades políticas la mejor cara de Estados Unidos y no la peor. Alrededor de estas 4 preguntas enmarcó su discurso, que fue efectivo, sí fue un poco aburrido, pero nunca se olvidó Obama de las últimas cifras donde muestran que el 70% de los americanos piensan que el país va por mal camino y que más de la mitad, el 51%, desaprueban de su gestión. Él trató de organizar un poco las fichas de sus últimos años de gobierno y tratar de presentarlas a Estados Unidos para ver si los hacía sonreír o por lo menos sentir menos pesimistas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, el viernes de la semana pasada fue capturado en México Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo que se había fugado de la cárcel del Altiplano el 11 de julio pasado. Al parecer, las autoridades lograron seguirle la pista porque él decidió concederle una entrevista a Sean Penn, el actor estadounidense, que fue publicada en la revista Rolling Stone, todo a través de Kate del Castillo, una actriz mexicana que estaba basada también en Los Ángeles. Ahora se han sabido más datos sobre el asunto y lo se publica, entre otras cosas, el diario El País de Madrid, en un artículo escrito por Jean Martínez Arens, colega de Amal Guasetzi, que ha estado en esta mesa. Y entonces cuenta cómo el Chapo Guzmán en algún momento quedó fascinado con Kate del Castillo cuando ella era protagonista o encarnaba a una narcotraficante en la telenovela La Reina del Sur. Y empezó ahí una relación en que el Chapo Guzmán, después de que ella en algún momento dijera que el Chapo debería, que ella le creía más al Chapo que a las autoridades, dijo en su momento Kate del Castillo, la actriz, y que además le mandó a decir al Chapo que más bien porque no traficaba con amor en lugar de traficar con drogas. Bueno, esto todo parece bastante curioso. El asunto es que recientemente el Chapo Guzmán la buscó a ella para que lo pudiera poner en contacto con Sean Penn y poder hacer una película sobre el Chapo en su megalomanía. Y el Chapo Guzmán le mandó un mensaje a ella diciendo que si ella llevaba vino a la reunión con el Chapo, él le escribe: yo lo tomaría, no soy tomador, pero va a ser tu presencia, como va a ser tu presencia algo hermoso, tengo muchas ganas de conocerte. Eres lo mejor de este mundo, le dijo el Chapo Guzmán en un mensaje a Kate del Castillo. Ten fe que estarás a gusto, te cuidaré más que a mis ojos. ¿Qué piensa usted de este intercambio entre epistolar o no sé cómo, entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán? Lo fascinante de todo esto es que lo estemos leyendo. Alguien ha tenido que hacer posible que esos mensajes cifrados, porque se sabe que estaban cifrados, el Chapo tiene una infraestructura bastante, digamos, eficiente, hayan llegado a nuestros ojos. ¿Por qué estamos hablando de esto y no de la capacidad del Chapo de volverse a fugar o de su extradición o de las veces que se ha reído de la justicia mexicana? Creo que es bastante evidente que el giro del argumento, de pasar de hablar de un criminal a pasar del protagonista de una telenovela con tintes criminales y pasionales, hace que ahora no estemos hablando de las cosas que importan. Me parece que lo interesante de todo esto es eso. No sé hasta qué punto Kate del Castillo está enamorada del Chapo, el Chapo de Kate del Castillo, no sé si a mis compañeros les importa demasiado. Y es verdad que lo que sí me preocupa es que se alimenta una fascinación por los malvados en el público. Yo recuerdo clases en la facultad en la que nos advertían los profesores estrictamente: tened cuidado cómo tratáis a los criminales cuando escribís sobre ellos, porque al final el lector puede quedarse fascinado por su capacidad de lograr ciertas cosas que parecen imposibles para la gente común. Entonces, me parece peligroso ese lado de la historia y me parece que hay que tener un poquitito de cuidado con el otro también, que lo que pretende, según creo, es desviar la atención hacia tintes más guturales. Me parece irresistible este desvío de atención. Es una mezcla de telenovela, periodismo o presunto periodismo, en el caso de la entrevista de Rolling Stone, crimen organizado, narcotráfico. Es un cóctel que es imposible no notar. Y también muestra en este momento la glorificación del crimen en programas, por ejemplo, de televisión como Narcos y tantos, la misma Reina del Sur, en la que fue protagonista Kate del Castillo.
pero es imposible que el público no se interese por estos temas. Está uno hablando con las personas que se ocupan de la seguridad y de combatir el crimen, siempre dicen que los grandes capos caen por sus mujeres y que generalmente la búsqueda más efectiva es cuando buscan a las mujeres que o están relacionadas o son de interés de los grandes criminales. De todas maneras, lo que sí resalta y muy seriamente es la responsabilidad que tiene un civil, una persona del común, en delatar o no la información que tenga sobre algún miembro del crimen organizado. Yo creo que ahí es el centro del asunto y es una respuesta que tiene que dar el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano sí sabía y había interceptado estas comunicaciones y estaban aparentemente siguiendo a Kate del Castillo hace tiempo, pues ¿por qué tardó tanto esta operación y si realmente tienen al Chapo bien guardado? Marc Basset. Yo creo que sabemos muy poco. Me parece que es un juego de sombras de todo esto, ¿no? Pero leyendo esta información sobre el idilio entre el Chapo y Kate del Castillo, bueno, pienso que quizá las autoridades, los investigadores utilizaron a Kate del Castillo para llegar al Chapo, ¿no? De hecho, el reportaje, o como se le quiera llamar, de Sean Penn en Rolling Stone, Sean Penn decía que él era consciente de que la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, conocía el viaje de Kate del Castillo y Sean Penn a las montañas para ver al Chapo. Entonces, bueno, yo creo que es inevitable preguntarse si las autoridades utilizaron a Kate del Castillo para llegar al Chapo y quién sabe si ella misma se prestó a estoy especulando, es especulación barata, ¿no? Pero bueno, como hay tan poca información y tanta posible confusión incluida, quizá la intención de desviar responsabilidades o de, bueno, yo no descartaría la posibilidad de que Sean Penn y Kate del Castillo hayan sido instrumentos a sabiendas de serlo o sin saberlo para llegar a detener al Chapo. Hay siempre fascinación, además de algunos hombres por mujeres malas o de algunas mujeres por hombres que son criminales. En Colombia una actriz muy famosa, Virginia Vallejo, escribió un libro además sobre su relación amorosa con Pablo Escobar, el jefe del entonces cartel de Medellín, que las autoridades colombianas lo mataron en esa ciudad del departamento de Antioquia en 1993, en diciembre de 1993. Y además Pablo Escobar, justamente una vez cuando fue ubicado, lo fue porque trató de comunicarse con su familia, no en este caso con una de sus mujeres, pero sí con su hija, como consecuencia de un cuestionario que le habían dado en la revista Semana, en la que yo trabajaba, y él tomó un teléfono en donde estaba en Medellín para llamar a su familia, para llamar a su hijo y a su hija para hablar sobre el cuestionario. La llamada tardó más de la cuenta y la policía logró rastrear exactamente de dónde había salido esta comunicación y finalmente Pablo Escobar pues fue muerto por la policía colombiana. Cambio de asunto porque hay noticias en España. En España hubo elecciones generales, que llaman ustedes, elecciones al Congreso de los Diputados el pasado 20 de diciembre. Del Congreso de los Diputados sale elegido a su vez el presidente del gobierno. Y la idea era establecer quién va a reemplazar al señor Mariano Rajoy, que sigue en el poder. ¿Qué fue lo que pasó en esas elecciones? Que ningún partido tuvo una mayoría clara de los 350 escaños que estaban en juego y que hasta ahora ha sido imposible establecer unas alianzas. No se sabe qué va a pasar en España, si va a haber nuevas elecciones pronto, si el señor Mariano Rajoy del Partido Popular, del Partido Conservador va a gobernar en minoría, no se sabe. Lo cierto del caso es que en las últimas horas sí se eligió al presidente del Congreso de los Diputados y se eligió a Patxi López. Patxi López es un hombre del Partido Socialista Obrero Español, del principal partido de la oposición, que además fue el Lehendakari, es decir, presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, de una región del País Vasco, que es una de las 17 comunidades autónomas vascas. Y en la votación, en segunda vuelta, el señor Patxi López obtuvo 130 votos de los 350 posibles. Por supuesto, votaron por él los socialistas y votaron también otro grupo que son ciudadanos. Lo curioso del caso es que los miembros del Partido Popular, del partido que sacó la mayor parte de los votos, no se opusieron, no bloquearon, no votaron en contra del señor Patxi López. La pregunta, y esta explicación es necesaria para entender, es: ¿será esto el anticipo de que en los próximos días van a someter a votación a ver quién va a ser presidente del gobierno? Y cuando se presente el señor Rajoy a la reelección, los socialistas no lo van a bloquear. ¿Será que eso es lo que va a pasar a la luz de lo sucedido en las últimas horas? Es muy arriesgado anticipar lo que puede ocurrir porque estamos en un territorio ignoto en la política española, que es el de un parlamento sin mayorías y donde es necesario hacer coaliciones, y el primer ejercicio ha sido la elección del presidente
del Congreso de los Diputados. Y es verdad que podría anticipar un posible gobierno tolerado por el Partido Socialista del Partido Popular. Pero hay muchas otras opciones, no muchas otras opciones, hay algunas otras opciones. Una de ellas es un gobierno del Partido Popular, y esta se ha sugerido mucho en los últimos días, sin Mariano Rajoy como presidente. Es decir, el Partido Socialista no tiene que obtener algo importante a cambio de permitir que su máximo adversario desde hace décadas siga gobernando, ¿no? Y una posible opción sería que se buscase otro candidato a la presidencia alternativo a Mariano Rajoy, que llega, como se ha visto en el resultado electoral, que ha ganado las elecciones. El partido que sacó más votos fue el Partido Popular, pero perdió muchísimos votos y diputados respecto a las últimas elecciones. Ha llegado muy desgastado Mariano Rajoy, y sería posible esta opción, pero no descartemos todavía las otras opciones. Una de ellas es un gobierno de izquierdas, más difícil, que el PSOE buscase alianzas en la izquierda y en partidos nacionalistas, y otra que también está sobre la mesa es las elecciones anticipadas, que no se pueda formar gobierno y que se vaya a unas nuevas elecciones que serían como una segunda vuelta de las elecciones de diciembre, y ahí todos los partidos hacen sus cálculos, ¿no? Luego en una campaña electoral pueden pasar muchas cosas, pero ahora parece que si hubiese elecciones el Partido Socialista perdería, el Partido Ciudadanos, este partido de centro-derecha minoritario, perdería, y el Partido Popular podría consolidarse, y se podría consolidar también la otra opción, que es Podemos, que es el partido de izquierdas, que está a la izquierda del Partido Socialista, un partido nuevo que está buscando su hueco, y que con una gran alianza como la que se ha construido en el Parlamento para elegir al presidente del Congreso, tiene un gran espacio para hacer oposición y para convertirse en el partido líder de la izquierda española. Raquel Godos, que acaba de regresar de Palencia, en Castilla y León de España. Bueno, creo que la pelota está en manos del PSOE, porque quedó en tierra de nadie en los comicios de diciembre, y cualquiera de las opciones es mala. La cuestión es cuál es la mejor en el escenario, ¿no? Como comentaba Marc, tienen la opción de permitir un gobierno de minoría simple del Partido Popular, o buscar una coalición de izquierdas, o bien las elecciones anticipadas. Dudo mucho que, incluso cambiando el rostro del Partido Popular de cara a la presidencia, se habla incluso de colocar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como candidata, los votantes históricos socialistas perdonen al Partido Socialista que permita un gobierno del PP. Creo que supondría la implosión del partido, y creo que muchos de los miembros lo saben. Sería sacrificar su propia cabeza en pos de algo que todavía no sabemos muy bien qué. El hecho de que sea una situación sin precedentes hace que los partidos no sepan muy bien qué hacer. No sé hasta qué punto la elección de Patxi López puede ser un precedente a un escenario de un gobierno del Partido Popular, pero en cualquier caso los dirigentes que ahora rigen el Partido Socialista se niegan a que Mariano Rajoy gobierne. Eso lo han dicho por activa y por pasiva, incluso después de que el proceso catalán parezca que va hacia adelante. Por otro lado, no creo que Podemos quiera gobernar, incluso en coalición. No creo que a Podemos le venga bien, ni que considere que sea un paso inteligente. Lo que sí se ha demostrado es que los nuevos partidos no deben de ser minusvalorados. Creo que ya empiezan a creerse que no tienen solamente intenciones, sino que tienen capacidad. Y creo que el Partido Socialista, como comentaba, tiene que decidir entre esas dos opciones, entre arriesgarse a que, como dicen las encuestas, pueda perder en unas elecciones nuevas más representación, sí, o bien dejar que gobierne el Partido Popular y arriesgarse a que su electorado lo crucifique. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, la BBC en su página en inglés publica un artículo de Dave Seminara titulado Dentro de las sociedades gastronómicas secretas vascas. En el País Vasco existe lo que se llama los chocos, que se escribe empezando con las letras TX, que son sociedades únicamente de hombres, y en este caso logró el redactor de la BBC ir a un choco llamado Canoyetán, del que forma parte además Martín Berasategui. Tiene más de 100 socios. Martín Berasategui es un hombre cuyo restaurante en Lasarte tiene 8 estrellas Michelin. ¿Cómo funciona esto de que son solamente los hombres los que cocinan? ¿Usted ha estado alguna vez en un choco?
Sí, tuve la suerte de que me invitaran a uno antes de irme a Bogotá, de hecho. A mí me parece que están lejos ya de ser secretas. Creo que es algo que la sociedad vasca ya ha ido interiorizando. Creo que las mujeres vascas tampoco le dan demasiada importancia a poder entrar o no. De hecho, puedes entrar por invitación, no hay ningún problema. Quizá este al que se refiere el artículo de la BBC es un poco más exclusivo precisamente por la presencia de Berasategui, pero sobre todo son lugares que representan odas a la gastronomía. O sea, son lugares en los que los hombres se arremangan y realmente hacen obras de arte en la cocina, y si pueden, visítenlos porque se come muy bien. Munillas. Dice el artículo que también son espacios donde los hombres pueden escaparse de las mujeres, que son las que mandan en la cocina y en la casa, pero pierden interés en la medida en que dejan de ser secretos y privados. Claro. Es como los paladares en Cuba, que he estado y son maravillosos, aquellos comedores en las casas de la gente, que cuando ya se volvieron de moda, pues pierden algo de su atractivo por dejar de ser secretos. ¿Has estado en algún choco, Marc Gasset? No, no he estado, me gustaría mucho, y además todos sabemos que la cocina vasca es de las mejores del mundo, ¿no? Me recuerda un poco, por lo que cuenta el artículo y lo que he oído, a los clubs ingleses, ¿no? En su exclusividad y este carácter cerrado que tienen. La cocina vasca de las mejores del mundo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.